Levítico 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Quiero volver a leer este texto para que estemos todos conectados. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Dónde está la vida? En la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Claramente podemos ver en esta escritura que la sangre tiene vida, y eso hace que la sangre sea un objeto muy valioso. Tanto así que en el mundo espiritual la sangre es una moneda. En el mundo espiritual la sangre es una divisa. ¿Qué se hace con una moneda? Bueno, uno puede hacer intercambios y puede hacer transacciones. Entonces, el versículo 11 que leímos precisamente utiliza la palabra expiación. Y si usted busca en el diccionario, la palabra expiación significa comprar, significa pagar, significa redimir, que tiene que ver con pagar un precio para rescatar algo. Entonces habla de un intercambio, habla de una transacción. La sangre es la moneda principal en el mundo espiritual, y por esa razón en el Antiguo Testamento quiero más o menos ejemplificar cómo funcionaba la transacción o el intercambio. Cuando una persona cometía pecado, entonces la Biblia establece que el alma que pecare esa morirá. Entonces la consecuencia del pecado es la muerte. Pero la persona podía venir al sacerdote, al sumo sacerdote, traer un cordero limpio, sin mancha. Y entonces ese cordero lo degollaban y derramaba sangre. Y ahí se producía entonces una transacción o un intercambio. La muerte que merecía la persona pasa al cordero, y el cordero que tenía vida pasa a la persona que tenía que morir. Hay un intercambio en ese momento, porque ese es el poder de la sangre. La sangre produce un intercambio, una transacción. Entonces pasan 4000 años desde el pecado de Adán y Eva, y Cristo Jesús viene a la tierra, y ahora Él está en la cruz del Calvario, y desde la cabeza hasta los pies, allá donde pusieron esos clavos, Él derramó sangre, todo su cuerpo. Y en ese derramar de la sangre, entonces se produce una transacción, se produce un intercambio, y es que por causa de esa muerte, nosotros que merecíamos la muerte, ahora recibimos vida, y la muerte que merecíamos, Cristo Jesús la absorbe y Él muere en la cruz del Calvario. Pero no solamente nos da vida, sino que dice la palabra que siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. O sea que el Señor nos bendice. También dice la palabra que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Cada látigo, cada golpe, cada clavo que Él recibía, entonces eso es intercambiado por sanidad física, por sanidad en nuestro cuerpo. Entonces quizá no es una transacción tan buena, porque Él recibe la peor parte y nosotros recibimos la mejor parte, pero la sangre está presente ahí para producir esa transacción, ese intercambio que se da. El mundo espiritual reconoce el poder de la sangre, y esta mañana yo quiero hablar acerca precisamente de los misterios que hay en la sangre de Cristo Jesús, porque muchas veces nosotros declaramos la sangre de Cristo Jesús, pero no entendemos la profundidad de lo que estamos diciendo, y es necesario que lo entendamos para que seamos eficaces y efectivos en lo que estamos declarando, en lo que estamos diciendo. Nosotros fuimos redimidos del pecado, pero solamente por la sangre de Cristo Jesús. Por eso Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea, no hay perdón de pecados. Tiene que haber derramamiento de sangre. El mundo
de las tinieblas entiende perfectamente bien el principio de la sangre. Y nosotros como cristianos tenemos que entenderlo más que los agentes de maldad y los agentes de las tinieblas. Miren qué cosa, que en Segunda de Reyes, el capítulo 3, había un rey de Moab. El rey se llamaba Mesa. Y sucede de que él tiene una guerra porque se le viene el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. 3 ejércitos contra el rey de Moab. Él sale con 700 hombres, pero cuando enfrenta a los 3 ejércitos se da cuenta de que él no puede contra ellos. Así que sale huyendo y los 3 ejércitos lo persiguen a él. Cuando llega a su lugar, él sabe que va a morir porque lo van a matar. Pero miren qué cosa es lo que hace. Agarra a su hijo mayor, lo pone en el muro y lo sacrifica. Y dice la Biblia, ese es capítulo 3 de Segunda de Reyes, léalo en su casa, que hubo ira contra Israel y los ejércitos se dispersaron y no mataron al rey de Moab, a Mesa. ¿Qué fue lo que pasó? El tipo entendía el intercambio que existe cuando hay sangre derramada. ¿Y qué es lo que hizo él? Él tomó la vida de su hijo porque él iba a morir. Entonces la muerte la traspasa a su hijo y la vida que tiene su hijo la recibe él y él sigue viviendo entonces. Pero tuvo que derramar sangre. La sangre es una moneda muy, muy cara en el mundo espiritual. Pero la sangre de Cristo es la moneda más cara que existe en el universo entero. Los brujos, si ellos quieren pasar de brujo a hechicero, necesitan derramar sangre. No que ellos asesinan, no que ellos matan, pero provocan muerte. Y entre más muerte, más poder adquieren. Entre más muerte, más elevan. Entonces entienden el principio de la sangre, que es una moneda de intercambio. Tiene que haber sangre derramada para que ellos adquieran fuerza, poder. Los magnates que adquirieron sus riquezas a través de Satanás, para sostener lo que tienen, tienen que derramar sangre cada semana. ¿Y cómo lo hacen? Con mujeres vírgenes. Tienen una cuota, saben que la semana tiene que tener tantas mujeres vírgenes. Dice, pastor, ¿y la sangre dónde sale? Como es virgen, al romperse el himen se produce sangre en ese momento y se da un intercambio. El destino de esa niña o de esa chica pasa al magnate y el magnate se hace más fuerte, más poderoso y más rico cada vez, porque hay un intercambio. Es un misterio de la sangre que debemos entender. Para que las tinieblas se muevan en la magnitud que se mueven en la tierra, tiene que haber miles de abortos, porque eso fortalece las tinieblas. Por eso tienen que aprobar leyes que obliguen y que hagan legal el abortar. Es más, quieren hacerlo obligatorio muchas veces. Las guerras fortalecen también el mover de las tinieblas. Esa guerra de Ucrania, Rusia, cada semana mueren cientos de soldados y de esa sangre derramada, entonces los brujos se aprovechan, se fortalece el mover espiritual, porque en la sangre se produce un intercambio. Reino de la luz o en el reino de las tinieblas. Con R minúscula, reino de las tinieblas no se compara al reino de la luz. La sangre tiene mucho poder. Ahora, la sangre no solamente es algo simbólico, porque cuando decimos la sangre de Cristo tiene poder, lo miramos como algo simbólico, pero realmente la sangre es un portal entre el mundo natural y el mundo espiritual. Cada vez que se derrama sangre, el mundo espiritual responde. Por eso cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario derramando su sangre, sucedieron cosas impresionantes. Resucitaron muertos, salieron de la tumba y fueron a visitar. Imagínense que un tío suyo que usted enterró hace 3 años lo va a visitar a su casa. Bueno, eso fue lo que pasó. Resucitaron muertos. Se rasgó el velo del templo, la cortina.
O sea, el mundo espiritual se activó tremendamente porque estaba derramándose sangre en ese altar, que es el mayor de los altares en la humanidad, en el Gólgota, la cruz del Calvario, hace 2000 años. La sangre es la moneda central. Por eso los brujos saben de que ellos, cuando derraman una gotita de sangre de un animal o de una persona en sus altares, eso hace que el mundo espiritual se active, responda. Ahora, nosotros ya no derramamos sangre. Ya no derramamos sangre. ¿Por qué razón? Porque la sangre de Cristo Jesús fue suficiente una sola vez. Y lo que tenemos que hacer ahora es declarar la sangre de Cristo. Y cada vez que declaramos la sangre de Cristo, es como que se estuviese derramándose fresca en ese momento. No es que se está derramando, pero tiene el poder como que si estuviese derramándose en ese momento. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Los brujos no tienen la sangre de Cristo que los respalde, no pueden usar la sangre de Cristo. Ellos se ven obligados a hacer sacrificios de animales y a sacrificios de personas también para derramar sangre. Póngame Hebreos capítulo 10. Vamos a leer del 10 hasta el verso 14 para que entendamos el sacrificio de Cristo Jesús. Hebreos 10, versículo 10. Vamos a leer cuatro versos. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y cerramos con el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Solo fue necesario derramar la sangre una sola vez. Entonces, ¿cómo es que provocamos que la sangre se aplique en las circunstancias nuestras? Solamente con mencionar la sangre de Cristo estamos invocándola y aplicando la eficacia de esa sangre en la circunstancia que estamos necesitando utilizarla. Una vez para siempre. Ahora, nosotros sí hacemos sacrificio. ¿Cómo hacemos sacrificio? Romanos 12:1 dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio como vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces sí hacemos sacrificio, pero es simbólico. ¿Cómo es el sacrificio? La carne. Nos negamos a la carne, nos negamos a los deseos carnales, nos negamos al hombre viejo. Y cada vez que nosotros nos humillamos, cada vez que nosotros menguamos a nosotros mismos, estamos adquiriendo la semejanza de Cristo. Y en ese momento se estamos aplicando la sangre poderosa de Jesús, porque tenemos la semejanza de Jesucristo. Podemos invocar la sangre cuando decimos: la sangre de Cristo me cubre. Esa es una. Y la otra, cuando nos humillamos y cuando menguamos, también estamos en ese momento invocando. ¿Sabe que la confesión es el patrocinador de la sangre de Cristo Jesús? Cada vez que confesamos, que nos humillamos y nos arrepentimos delante de Él, la sangre de Cristo Jesús se pone a operar, a trabajar. Entonces no necesitamos nosotros derramar sangre ya. La sangre de Cristo fue derramada una vez y para siempre. ¿Cómo aplico la sangre? La invoco y declaro la sangre de Cristo Jesús. Los brujos y los hechiceros y los agoreros y los magos y todos los que trabajan en ese ámbito, ellos sí necesitan estar derramando sangre, porque no tienen el recurso de la sangre poderosa de Cristo Jesús, porque entienden el principio de la sangre. Tremendo. Otro misterio de la sangre que es importante que conozcamos nosotros es que la sangre siempre debe estar presente en un pacto. La sangre es un elemento fundamental de un pacto. Y por eso cuando Dios hace pacto con Abraham, recuerdan que tomaron animales y los partieron en dos.
Y entonces la antorcha, la presencia de Dios, pasó por ese camino donde estaba ese montón de sangre derramada, porque era parte del pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Y luego Dios ratifica su pacto a través de la simiente, que es Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. De nuevo, sangre. Y Cristo sí estaba ensangrentado, tenía sangre por todos lados, estaba desfigurado, perdió su apariencia. No sé cuántos fueron a ver esa película de, ¿cómo se llamaba? La Pasión de Cristo. Fue una cosa, todo el mundo salía hinchado los ojos de llorar, de lo terrible, el flagelo que recibió Cristo Jesús. Era necesario que derramara sangre. Desde que estaba en Getsemaní, él estaba sudando gotas de sangre, y hasta que llega al punto de la cruz, o sea, estaba tan desfigurado, era necesario que él derramara sangre, porque esa es la moneda más cara que existe en el mundo espiritual. Entonces, sangre, y el pacto contiene palabras. Entonces se mezcla la sangre con las palabras del pacto. Un pacto es un acuerdo. Un pacto puede ser un contrato, un acuerdo, algo donde dos se ponen de acuerdo, y en ese acuerdo se declaran palabras. No sé si usted alguna vez hizo algo así, que con el amigo hagamos un pacto, y que iban a ser amigos para siempre, y se pinchan el dedo y se ponen así sangre con sangre. Bueno, ese parece un juego, pero realmente es un acto espiritual que liga. Entonces, como hay sangre, la sangre tiene poder de intercambio. La vida que está en la sangre se transfiere a las palabras que se declaran y se convierte en un contrato vivo, en un pacto vivo, y no se puede romper. Pero por otro lado, las palabras que se declaran en ese pacto, entonces se mezclan con la sangre, y la sangre ahora se encarga de declarar los términos del pacto. En otras palabras, la sangre testifica de lo que se declaró en ese pacto. Estos principios son muy importantes para romper muchas maldiciones ancestrales que venimos todos arrastrando. Una persona, por ejemplo, hace un pacto con el diablo. Le dice, ok, va a ser pacto. Tiene que declarar, yo me comprometo que yo voy a servir al diablo, Y entonces, y tiene que derramar sangre, ya sea que un animal, traen una gallina, traen un animal, o que la persona se corta y tiene que derramar sangre ahí en un altar, o en algún papel, o en algún lugar. Esa sangre entonces transfiere la vida a las palabras que se declararon, y las palabras se mezclan con esa sangre, de tal manera que la sangre testifica a través de los años de lo que fue declarado en ese acuerdo o en ese pacto. Y cuando se rompe un pacto, entonces hay consecuencias terribles. ¿Por qué razón? Porque hay vida en ese contrato, en ese pacto, en ese acuerdo. Entonces, ¿qué sucede cuando Cristo está en la cruz del Calvario? Sangre por todos lados, y ahora Él declara algo tremendo. Y Cristo dice, consumado es. ¿Qué significa lo que Él dijo ahí? Significa la factura ya está pagada. Significa la deuda ya no se debe absolutamente nada, y todas las cosas pueden volver a la restauración de esas cosas, llamadas salud, llamada economía, llamada familia, llamada matrimonio, llamado ministerio, llamado lo que sea. Todas las cosas vuelven otra vez a restaurarse por causa de la sangre poderosa de Cristo. Ahora escuchen lo que sucede. Cuando Él declara consumado es, la sangre le da vida a esas palabras, y las palabras se mezclan con la sangre, de manera que cuando declaramos la sangre de Cristo, estamos diciendo consumado es. La restauración es. Lo que está torcido se endereza. Lo que está por donde no es, ahora es cambiado, es restituido, es restaurado, es levantado, es puesto donde tiene que estar originalmente. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Decir la sangre de Cristo es declarar los términos del pacto que se hablaron en la cruz del Calvario. No es cualquier cosa. Es tremendo eso. Es poderoso eso. Porque la sangre va a testificar.
Entonces miren qué cosa. El bisabuelo tenía siembra de frijoles allá por Santa Bárbara, pero él necesita, porque vino el niño y está todo seco, entonces no puede prosperar con la cosecha. Entonces busca un brujo para que le ayude a prosperar. Entonces el brujo le dice: ok, está bien, traigo una gallina y vamos a hacer un acuerdo aquí. Degollan la gallina y él declara: está bien, yo entrego a mis hijos para que ellos mueran jóvenes, o para que no se case el primogénito, o para que padezcan de esto. O sea, él tiene que sacrificar algo. Sus declaraciones: la sangre de la gallina o del animal que sacrifica en ese momento. Y entonces el pacto queda sellado, y eso va de generación en generación en generación. ¿Por qué razón? Porque la sangre que fue derramada ahí está testificando de las palabras que fueron declaradas en ese altar. Por eso decimos que los altares tienen voz. ¿Cuál es la voz? Lo que se declaró en ese altar. Entonces viene, si él declaró soltería, los hijos no se casan. Se casó uno por allá, tuvo otros, pero los hijos no se casan. Y así va la cosa, así va la cosa, así va la cosa. Porque hubo un acuerdo, porque hubo un contrato, porque hubo un pacto, y el pacto es vivo porque hubo derramamiento de sangre. Entonces, ¿cómo podemos cancelar eso? Bueno, hay un elemento más poderoso que se llama la sangre poderosa de Cristo Jesús, que puede quebrantar, que puede deshacer, que puede anular la voz que fue declarada hace 2, 3, 4 generaciones atrás. Yo no necesito seguir viviendo lo que estoy experimentando cíclicamente. Miren lo que dice, póngame Colosenses capítulo 2 versículo 14. Vamos a leerlo juntos todos, rapidito. Colosenses 2:14. Colosenses dice, leamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando. Vamos a leerlo juntos otra vez. 1, 2, 3. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola donde fue derramada la sangre poderosa de Cristo Jesús. Sí, denle un aplauso al Rey de Reyes, porque no estamos nosotros destinados a seguir viviendo con los decretos que nuestros padres, abuelos y bisabuelos hicieron en oculto. Muchos de nuestros abuelos, bisabuelos hicieron pactos y contratos con lo oculto para que les fuera bien, para conseguir la mujercita aquella, para que le fuera mal al otro. Hicieron muchas cosas y comprometieron las generaciones, pero como había sangre de por medio, ese pacto es un pacto vivo, es un contrato vivo, es un acuerdo vivo. Y lo único que puede silenciar esa voz es la sangre poderosa de Cristo Jesús. Esos decretos, dice clavándolos en la cruz, no es algo literal. Está diciendo que eso podemos nosotros declarar la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario sobre esos contratos, pactos y acuerdos, y cancelar el efecto de esas maldiciones ancestrales. Porque muchos aquí, por no decir todos, arrastramos cola. Traemos enfermedades que el abuelo, que la mamá, que el abuelo, que el bisabuelo. Tendencias cíclicas que la mamá, que el abuelo, que el bisabuelo. Cosas repetitivas que la mamá, que el abuelo. O sea, si se divorció la mamá, se divorció el abuelo, yo también me divorcio. O sea, son cosas que vienen por herencias ancestrales. Esos son los decretos que Dios quiere anular en nuestra vida. Y el único recurso legal que tenemos se llama la poderosa sangre de Cristo Jesús. Póngame Apocalipsis capítulo 12 versículo 11. Miren qué tremendo este texto. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11. Dice, leamos juntos, 1, 2, 3. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Miren qué cosa, que van dos cosas a la par: sangre y palabra.
sangre de Cristo y la palabra del testimonio. O sea, que las dos cosas van juntas, palabra y sangre, sangre y palabra, palabra y sangre, sangre y palabra, porque se mezclan. Es una combinación poderosa. Usted sabe que la sangre, bueno, lleva testimonio de lo que se declaró en un pacto, pero también la sangre tiene voz propia. Allá por Génesis capítulo 4, cuando Caín mató a Abel, póngame Génesis 4:10, y ahí habla de que Abel, de la sangre de Abel, 4:10, ahí estaba. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre tiene voz. Pero dice la palabra que la sangre de Cristo habla ¿qué? Mejor que la sangre de Abel. O sea, la sangre habla. Cada vez que se derrama sangre injustamente, esa sangre en la tierra va a declarar acusaciones siempre. ¿Qué es lo que clama esa sangre? Venganza. ¿Qué es lo que clama esa sangre? Justicia. Hágase justicia, hágase venganza porque me mataron injustamente. La sangre tiene voz. Y la sangre activa el mundo espiritual. ¿Se acuerdan que dijimos al principio? La sangre es un portal que activa el mundo espiritual. Entonces, un lugar donde hay abortos, mucho derramamiento de sangre, ahí siempre usted va a encontrar un mover espiritual de las tinieblas fuerte. Se encienden las luces, abren las puertas, porque allí hay sangre derramada, y eso es lo que se llama tierra contaminada. O esas casas locas donde torturan a las personas y las matan. Ahí usted va a ver cosas raras que se mueven. ¿Por qué razón? Porque la sangre activa el mundo espiritual. En ese caso de las tinieblas, tierra contaminada. La sangre en esos lugares está clamando justicia, justicia, justicia. Y esa voz está clamando día y noche. Mire, si usted cerca de su casa asesinan a alguien, busque un momento oportuno y vaya a ese lugar, únjalo con aceite y declare la sangre de Cristo, porque la voz de esa sangre va a estar declarando justicia, 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 hágase venganza. La sangre está clamando, y tarde o temprano el mundo espiritual responde a esas voces. Pero cuando vamos con la sangre de Cristo Jesús, es la única que puede callar las demás voces. Y vamos al lugar. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro la sangre poderosa de Cristo. Unja con aceite, declare la sangre. Si quiere llevar vino que representa la sangre, también lo puede hacer. Y ese lugar lo purificamos, lo limpiamos, para que no siga clamando venganza. Si usted se fija, los lugares donde hay accidentes, hubo un accidente hace años y ese mismo lugar, la misma esquina, accidente, muerte, porque ese lugar ya está contaminado. La sangre está clamando venganza, justicia, juicio. Pero la sangre de Cristo Jesús clama misericordia. La sangre de Cristo Jesús clama favor. La sangre de Jesús clama gracia. Y cuando nosotros vamos a esos lugares y declaramos la sangre de Jesús, un lugar que es tierra contaminada, declara la sangre de Cristo, cambia la atmósfera. Poderosa la sangre de Cristo Jesús, porque la sangre tiene voz. La sangre habla. Cuando nosotros declaramos la sangre de Cristo Jesús, no estamos hablando de algo simbólico que produce perdón solamente. Estamos hablando de una fuerza viva. Cuando hablamos de la sangre de Cristo Jesús, no estamos hablando del líquido rojo, aunque esa fue la manifestación física, pero es la revelación que hay detrás de la sangre poderosa de Cristo Jesús. Mucha revelación, mucha revelación. Y cuando esa revelación la tenemos, operamos con una de las armas más poderosas que puede tener un hijo de Dios. Es tremendo. Cuando mencionamos la sangre de Cristo,
el diablo pierde sus argumentos, porque él fue vencido hace 2000 años por esa sangre. Cuando mencionamos e invocamos la sangre de Cristo, el diablo no sabe qué decir. La sangre es justicia y comienza a ordenar las cosas que no son. Cuando mencionamos la sangre, estamos levantando un memorial en el ámbito espiritual, donde Cristo, un hombre justo, puro y sin mancha, recibió un castigo injustamente para que nosotros, los que somos injustos, recibiésemos un premio que no merecemos. Hubo un intercambio, y cuando decimos la sangre de Cristo, estamos levantando ese memorial de una sustitución: muerte por vida, pobreza por riqueza, maldición por bendición. Todo lo que nosotros recibimos en su sangre fue un intercambio tremendo, lo que Dios nos ha entregado. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo. Póngase de pie. La sangre de Cristo, dígale: la sangre de Cristo tiene poder. Vamos, comienza a declarar: la sangre de Cristo tiene poder sobre mi circunstancia, sobre mi situación. La sangre de Cristo habla mejor que la sangre derramada de víctimas en altares. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué recurso! ¡Qué recurso más potente el que tenemos nosotros en esa sangre gloriosa! Dígale: Señor, gracias por esa sangre. Gracias por esa sangre que derramaste, que no fue cualquier cosa. Es el único instrumento legal que el Parlamento del cielo puede recibir y escuchar. Es la única justificación que tenemos delante del Señor. La sangre de Cristo nos justifica. No es algo simbólico nada más. Es una fuerza combativa, o sea, pelea como un soldado. Tiene la capacidad de limpiar, tiene la capacidad de hablar, tiene la capacidad de romper, tiene la capacidad de sellar. Esa es la sangre poderosa de Cristo Jesús. No es cualquier cosa. No es un amuleto, es una fuerza poderosísima. Ahí va a ver en los buses usted que dice: la sangre de Cristo me cubre, o rótulos en la casa, pero ni siquiera entiende lo que está diciendo esas palabras. ¿Qué significa eso? Porque es algo tremendo, algo poderoso. Satanás no soporta cuando declaramos la sangre poderosa de Cristo Jesús, sobre todo cuando lo hacemos con revelación, porque esa sangre viene de un pacto poderoso que despojó los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y fue una exposición pública, no fue algo secreto ni privado. Públicamente la sangre derrotó. Tomen asiento. Capítulo 12 de Éxodo. Léalo en su casa. Pero estaba el pueblo de Israel allí en Egipto, y entonces Dios les dice que ellos maten un cordero y que lo compartan como familia o según la cantidad de gente que estaba por ahí cerca para comerlo todo. Y luego les dijo que untaran los postes de la puerta y el dintel con la sangre de ese cordero. Y esa sangre de un cordero, de un animalito, estableció jurisdicción para que el ángel de la muerte, para que el destructor no pudiese entrar en ese lugar. Si un corderito podía hacer eso, ¿cuánto más puede hacer la sangre poderosa de Cristo Jesús en nuestra vida? No sé cuántos están escuchando esta mañana. Si un animalito fue capaz de que el destructor no pudiese pasar la frontera,
cuanto más la sangre de Cristo Jesús protegerá nuestro matrimonio, protegerá nuestra casa, protegerá nuestros hijos, protegerá nuestra empresa, nuestro negocio, nuestro ministerio. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos estará cubierto por la poderosa sangre de Cristo Jesús. Mire, cuando usted declara la sangre de Cristo Jesús, no hay demonio que se pueda acercar allí. No hay demonio que se pueda acercar ahí, porque ellos temen, ellos saben lo que significa la sangre de Cristo Jesús. Es un arma de las más poderosas, es un arma de las más potentes que existen en el mundo espiritual. Póngame 1 Pedro capítulo 1, vamos a leer versículos 18 y 19. ¿Qué alcance tiene la sangre de Cristo Jesús? 1 Pedro 1, 18, sí. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo fuimos limpiados de las cosas de nuestros ancestros? Diga conmigo: con la sangre de Cristo Jesús. Que todos traemos herencias, y la sangre de Cristo es capaz de limpiar lo que heredamos de nuestros padres. La sangre de Cristo Jesús. Por eso dice allá por Jeremías capítulo 30 versículo 29, que ya no se va a decir de que los padres se comieron las uvas agrias y los hijos sufren la dentera. O sea, diciendo en otras palabras, la maldición de ellos trae como consecuencia a los hijos, a los hijos, a los hijos. ¿Por qué razón? Porque podemos cortar todo eso mediante la sangre poderosa de Cristo Jesús. Porque vamos a seguir padeciendo lo que nuestros padres han estado padeciendo si tenemos un recurso poderoso que se llama la sangre poderosa de Cristo Jesús. Pero tenemos que saberla aplicar. Tenemos que saber cómo hacemos, porque eso es necesario. ¿Saben que hay personas que creen de que cuando venimos a Cristo Jesús todo está borrado, todo está limpiado, ya no hay maldiciones, ya no hay? No es así. ¿Y por qué? Si todo está borrado, todo está limpiado, ¿por qué los cristianos se enferman? ¿Y por qué las limitaciones que se miran? ¿Y por qué las cosas repetitivas que se dan? Esas son maldiciones. Y está en Cristo Jesús. ¿Pero por qué razón? Porque en efecto Él nos redimió, 3:13 de Gálatas, de la maldición de la ley. Pero tenemos que aplicar eso para que pueda entonces romperse la maldición. En otras palabras, no es automático. Yo necesito poner la parte mía y aplicar la poderosa sangre de Cristo Jesús. Es como aquel que va al restaurante y quiere que le den el descuento de la tercera edad. Si usted no saca la cédula, no le van a dar el descuento de la tercera edad. Tiene que sacar la cédula, mire, entonces el descuento. Lo mismo, en el mundo espiritual yo tengo que sacar la sangre de Cristo Jesús, y eso se rompe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchos traemos maldiciones ancestrales. Quiero otra vez, póngame 1 Pedro 1:18. Mírenlo, vamos a leer una vez más. 1 Pedro 1:18. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros, ¿quién? Padres. Heredamos cosas horribles, enfermedades, costumbres, cosas que se repiten. Hubo muerte prematura allá, hubo muerte prematura acá, hay muerte prematura acá. Hubo divorcio allá, divorcio acá. Hubo embarazo allá desde chiquita, la hija lo mismo, la nieta lo mismo. O sea, cosas que se están repitiendo. Entonces heredamos de nuestros padres. Dice: recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Significa, fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que, verso 19, te dice: sino con la sangre, diga conmigo, sangre preciosa de Cristo. Otra vez,
sangre preciosa de Cristo. Otra vez, sangre preciosa de otra vez. Otra vez. Otra vez, sangre preciosa de Cristo nos rescata, nos limpia, nos purifica, rompe, sella, establece. Esa sangre es poderosa. ¿Por qué razón? Porque en un altar llamado Gólgota, ahí se declaró un pacto eterno. Y ese pacto dice: por las llagas de Cristo Jesús fuimos sanados. Ese pacto habla de bendición. Ese pacto habla de avance, de cumplimiento del destino profético. Ese pacto habla de relaciones, de unidad en el espíritu y relaciones de pacto. Ese pacto habla de muchas cosas que son el diseño original de Dios, pero tenemos que aplicar la sangre poderosa de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén esta mañana? Alguien dice amén esta mañana. Alguien dice amén esta mañana. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Tenemos un arma poderosísima en nuestro haber. Se llama la poderosa sangre de Cristo Jesús. Póngame otra vez Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Quiero recalcar la primera parte. Dice: ellos le han vencido por medio de ¿qué? ¿Cómo le vencieron? Dice por medio del ayuno. No dice ayuno. Por medio de la oración. ¿Por medio de qué? Ahora, ¿es necesario el ayuno y la oración? Sí. Entonces es como que el ayuno y la oración es como la jeringa, pero el contenido de la jeringa es la sangre poderosa de Cristo. Yo necesito ayunar, necesito orar, pero tiene que ser por la sangre poderosa de Cristo Jesús, la que vence toda circunstancia. Qué cosa que allá capítulo 2 de Josué, usted mira que los espías llegaron a la casa de Rahab, la prostituta, y entonces ella los esconde, los guarda, y al final de cuentas le dice: bueno, váyanse así, 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 y los guardó a los espías. Y dice ella: sálvenme a mí. Ok, ponga un cordón rojo. Cordón rojo. ¿Qué simboliza eso? ¿Qué simboliza eso? Sangre poderosa de Cristo Jesús. Y cuando Israel, las vueltas que hicieron, 7 días una, séptimo día 7 vueltas, y gritaron y el terremoto estremece todo, solo la casa de ella no se derrumbó, porque estaba cubierta con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Usted declara la sangre sobre su casa, vendrán terremotos, huracanes, su casa es la única que va a permanecer de pie. Allí su casa va a establecerse porque tiene esa cobertura y esa protección. Y no solo eso, sino que la familia de la prostituta también fue salva. Usted declara la sangre de Cristo Jesús y su familia también puede estar protegida y guardada bajo la sangre poderosa de Cristo Jesús. Va a declarar: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pastor, pero es que esos hijos andan perdidos. Usted declare la sangre de Cristo, porque tendrá su efecto en su momento, en su tiempo. La sangre es poderosísima. No hay otra arma como la sangre poderosa de Cristo Jesús. Todos los días declare la sangre sobre su casa. Sangre de Cristo, sangre de Cristo. Lo primero que haga en la mañana: sangre de Cristo, 7 veces, sangre de Cristo. Número de perfección: sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo. Cubra su casa todos los días en la mañana, porque es poderoso. Cuando tomamos la Santa Cena, estamos declarando la sangre poderosa de Cristo Jesús. Esa es la copa, ese es el pan, pero no es la copa, no es el pan, es lo que en el mundo espiritual representan esos dos elementos. En lo natural me comí un pan y lo mastiqué, sabe a pan. Tomé el jugo de uva, pero en el mundo espiritual yo estoy participando de la poderosa sangre de Cristo Jesús.
Yo quiero animarlos, iglesia, y no se entretengan déjenlos a ellos, que ellos se muevan. Usted acá, su atención. Participe de la Santa Cena en su casa todos los días. Todos los días. Una casa donde se hace la Santa Cena es una casa que está guardada y protegida. ¿Por qué razón? Porque se está ahí estableciendo el pacto eterno de Dios en ese hogar. En el Antiguo Testamento estaban las ciudades de refugio. No recuerdo la cita bíblica, pero habían ciudades de refugio. Y cuando alguien accidentalmente mataba a otra persona, tenía que salir huyendo, accidentalmente. Tenía que salir huyendo a la ciudad de refugio. Era una ciudad amurallada, porque el vengador de la sangre, o sea, había un familiar que podía vengarse porque la persona mató a alguien, y la persona salía corriendo a la ciudad de refugio y tenía que estar encerrado allí hasta que muriera el sumo sacerdote de la ciudad de refugio. Si él salía antes, lo podía matar el vengador de la sangre. Representa a Satanás. Nosotros estamos guardados en él, pero cuando nosotros aplicamos la sangre de Cristo, la muerte de Cristo Jesús en nuestra vida, que es el sumo sacerdote, vamos a caminar en una libertad que no teníamos anteriormente. Pues siempre cuidándonos, pero cuando usted participa de la sangre de Cristo, eso está declarando la muerte del sumo sacerdote. Si usted está pasando por crisis en su vida, participe en su casa de la Santa Cena por lo menos 3 veces al día. Declare el pacto de Cristo Jesús. Yo estoy bajo ese pacto eterno. Pastor, y una vez, ¿cuántas veces dice la Biblia? Las veces que lo hagáis. No dice cuántas veces. Estamos yendo hacia la cruz del Calvario cada vez que participamos. Pero lo que estamos haciendo es desde la perspectiva de la conquista de Cristo en la cruz del Calvario. Su conquista es mi conquista. Su victoria es mi victoria. Lo que Él logró allí es el logro mío. El rompimiento de Él es el rompimiento mío, porque estoy bajo pacto eterno delante de Él. Mire, usted va a comenzar a ver avanza, porque antes de eso estamos así, ve, no avanzo, porque siempre hay algo que nos detiene, que nos estanca. Espiritualmente nos estanca, las oraciones estancadas, la vida espiritual, ay, que me cuesta, que yo no puedo orar, que no puedo, que leo la Biblia, me pego un sueño, pastor. Usted está estancado porque el enemigo no lo suelta. Pero cuando usted comienza a utilizar la sangre de Cristo como un elemento combativo en su vida, como un elemento de guerra en su vida, va a haber el rompimiento que se va a producir. Alguien dice amén esta mañana. Alguien dice amén esta mañana. Alguien dice amén esta mañana. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo, no sé cuántos creen eso, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Deshace todo. Ellos vencieron por medio del ayuno. No. Ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero. Ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Sangre, palabra, relación de pacto con el Eterno. Es poderoso eso. Dios está provocando un avivamiento en esta casa. Dios está despertando a muchas personas ahorita. Jóvenes, niños, adultos van a comenzar a entrar en ese ámbito de la gloria del Eterno. Van a comenzar a entrar en ese ámbito de quiero más, Señor. Porque va a despertar un hambre y sed de cosas del Espíritu Santo. Estamos dando, pero tenemos que utilizar los recursos que el Padre nos ha entregado. Se llama la sangre poderosa de Cristo Jesús. Qué tremendo esa sangre. Nos acostamos con mi esposa, declaramos la sangre de Cristo. Salimos de la casa, declaramos la sangre de Cristo. Hacemos todos los días. No nos dormimos sin declarar la sangre de Cristo. Todos los días. Eso protege los sueños.
aceite, portal de la mente, donde los sueños. Sangre de Cristo cubre, porque en la noche Satanás infiltra sueños que vienen de las tinieblas. Nos atan, nos estancan, nos detienen. La sangre de Cristo es poderosísima. ¿Por qué razón? Es para ¿qué dice la palabra? Para redención, para redimir nuestra alma, nuestra vida. Es esa sangre poderosa de Jesús.